Creo que esta 20ª Bienal es la mejor manera de abrazarla y de darle la bienvenida a Guatemala. Y bueno, conversábamos con Alma un poquito respecto al tema de los dossiers, que es algo, digamos que suena básico, pero que a la vez es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a presentar un dossier. Un dossier básicamente es una recopilación de información sobre un conjunto de propuestas, de obras, de proyectos artísticos que han sido previamente seleccionados. Y la pregunta principal, o sea, nosotros podemos tener un dossier que es el documento que nos sirve de base, pero muchas veces lo vamos a tener que adaptar según las circunstancias a donde vaya ese dossier, ¿verdad? Entonces, por eso digo, el dossier es importante que se adapte al tipo de trabajo y al contexto en el que se va a presentar. Es muy distinto si ustedes van a mandar un dossier para pedir un trabajo que si van a aplicar para una pasantía en un lugar, ¿verdad? El dossier, algo importante es que es personalizado, es algo que va a depender de cada uno de ustedes. Ninguno puede copiarse el dossier del otro porque no tiene sentido. Y tanto el contenido como la forma en que ustedes lo presenten va a determinar un poco, va a ser determinado por quién lo de acuerdo a quién lo realiza y cómo lo realiza. Hay factores que pueden influenciar, que vienen desde la disciplina, es decir, a qué disciplina del arte ustedes trabajan, el objetivo que tienen y el contexto dentro del que están, y la formación también de lo mismo. Una cosa importante es que un dossier, cuando lo estamos haciendo, en principio también es un poco reflexionar sobre mi trabajo creativo. O sea, es una herramienta que me va a permitir dar a conocer mi trabajo a la hora de participar en cualquier convocatoria, ya sea que esté yo buscando un premio, que esté buscando participar en alguna exposición, pedir alguna ayuda, algún financiamiento, si estoy pidiendo una beca, y bueno, como platicaba también, alguna pasantía. Pero en todos estos casos es importante como el factor individual. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta que un dossier va a dar una imagen específica de mi profesión y de mi creatividad. O sea, un dossier, si yo lo agarro, sería ideal que el dossier, desde que yo lo tenga en mi mano, refleje el espíritu y el trabajo de la gente que lo está presentando. O sea, yo voy a dar información de mi trabajo de acuerdo al contenido, a la estructura y la forma que yo le voy a dar. Una cosa importante, ese es básico de los temas, pero vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando hablo que es una recopilación exhaustiva del material, no es eso, es precisamente una buena selección, es una selección hecha a conciencia. Y bueno, teniendo a Alma aquí, yo creo que es un muy buen momento como para hacer una serie de preguntas respecto a los dossiers. ¿Por qué? Porque a Alma le ha tocado estar en esta situación muchas veces. Alma, por ejemplo, de las experiencias más lindas, porque a mí me parece una experiencia linda, a ella le tocó seleccionar a un grupo de artistas que iban a hacer obras para presentar en una estación, en las estaciones del subway de Los Ángeles. Si ustedes se imaginan cuánta gente puede optar a esto, solo por preguntar, Ana, solo platícanos en general la convocatoria, ¿qué respuesta tuvo? ¿Cuánta gente entró? Bueno, inicialmente son 7 estaciones de metro, algunas necesitan un artista, otras 2 y otros 3, por lo cual nos pedían 14 artistas. El número original de solicitudes fue de 1.200. A nosotros no nos tocó revisar las 1.200, hubo un comité que se encargó de reducirlo a 635, y luego mi comité tuvimos nosotros que revisar 635 dossiers para de allí bajarlos a 200 y así sucesivamente hasta que llegamos a los 14 artistas que seleccionamos para el metro. Por lo cual nos dieron un mes para poder ver todos los dossiers que consistían en imágenes de trabajos anteriores, consistían en un enunciamiento, se dice, ¿no? Enunciamiento del artista, o sea, el statement, que es importantísimo, el currículum, recomendaciones, y ciertamente que todos nosotros tenemos trabajo, por lo cual no es que tuviéramos los días para hacer
la selección se lo que en la noche, en la casa, los fines de semana, pero teníamos que ir calificando todos los dossiers, ¿no? Entonces en un mes lo hicimos y fue un proceso de depuración, por lo cual la presentación del artista, yo les digo, es como participar en un concurso de belleza. Ustedes tienen que mostrar lo mejor que tienen para poder ganar o ser finalistas, ¿no? Entonces así es en esto, porque la competencia es grande y espero que para la convocatoria de la Bienal ciertamente haya muchos artistas que compitan. Nosotros animamos a los 14 artistas y luego empezamos a curar cada estación, qué artista podía dialogar con otro, especialmente cuando habían 2 o 3 artistas en una estación. No queríamos poner obras que chocaran, porque aunque la gente camina por las estaciones de tren a mucha prisa, pues había la necesidad de que pasaran de un nivel a otro y sí veían el arte, que vieran que había un diálogo. Y se llevó varios meses el hacer eso, ¿no? Les quería poner este ejemplo porque, por ejemplo, el contexto de presentar un dossier para hacer obra pública es muy distinto al que va a ser para una bienal o para una exposición. Ese es un ejemplo muy, muy concreto, pero les digo, de 1.200 a 600 pues se las redujeron a la mitad, pero igual es un trabajo muy grande. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos 620 trabajos sobre la mesa y tenemos que escoger 14? Entonces es muy importante el criterio que vamos a utilizar para escoger el material que vamos a exponer. Yo cuando voy a elaborar un dossier tengo que tener en cuenta los aspectos formales, es decir, la estructura, la composición y la estética del documento, lo que se ve, pero también, y no menos importante, los contenidos. Pero van de la mano. ¿Por qué? Porque si yo tengo 620 documentos en la mesa, evidentemente, pues en el amor entra por los ojos, ¿verdad? Entonces, va a haber algo que me va a hacer que yo recuerde, sí, el que tenía la obra de tal manera y que los colores iban de acuerdo con eso. Estoy hablando cualquier cosa, pero digamos, yo le voy a preguntar a Alma, porque me pareció genial esto de las estaciones de metro, porque es una cosa totalmente diferente, pero hablamos de cantidad para escoger un número determinado. Cuando estaban escogiendo, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención? O sea, como, digamos, de los dossiers que viste, ¿qué elementos tú veías que decías, este y este? O sea, ¿cómo veías que te dijeran más? Bueno, cada estación de tren pasaba por un barrio diferente, ¿no? Entonces teníamos que tener el contexto del barrio. Primero había que ver cómo la gente utilizaba el arte en el espacio público, cómo adaptaba su arte a un espacio público, y luego si la persona tenía la suficiente sensibilidad para conectar su obra a su contexto. Entonces muchos artistas fueron al barrio, estuvieron recorriéndolo, observaban negocios, las casas, las escuelas, la gente que caminaba por la calle, y buscaban la inspiración dentro de eso para hacer el proyecto. Y los proyectos que más éxito tuvieron ciertamente fueron en los cuales nosotros pensábamos que los artistas habían hecho su trabajo, que se habían involucrado, digamos, en la cultura del barrio y que estaban tratando de responder y de conectar con las personas que iban a utilizar el metro todos los días. Entonces eso fue lo más importante para nosotros, ver cómo el artista respondía al contexto en donde se iba a encontrar la estación de metro. Y así fue como los fuimos seleccionando, y aparte, una vez ellos hacían el proyecto, pues se veían los aspectos formales, se veía la calidad del proyecto, se veía la creatividad del artista. Por ejemplo, un artista que nosotros esperábamos mucho de él, nos presenta unas obras que eran, me parece que él estaba en la meditación, entonces se presenta unas obras que tienen que ver mucho con la meditación, pero estaba tan fuera de contexto y nos dio tanta pena rechazarlo, porque nos dimos cuenta que en realidad lo que él estaba haciendo estaba muy lindo, pero era para él mismo, no era para las personas que iban a utilizar la estación de metro, y eso era lo importante para nosotros. En el caso de las bienales, como ustedes saben, pues, hemos tenido un eje temático que a veces es un poquito, quiero decir, un pretexto para unir determinado grupo de obras, y generalmente lo que ha sucedido es que se hace esta investigación, se piden los dossiers, se revisan y todo esto, y en base a eso es el curador el que decide
qué línea va a ganar, porque también es importante ver en este contexto de una bienal qué es lo que quiere decir Guatemala, qué es lo que predomina en este momento o cuáles son. Yo hace mucho tiempo, no sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes, había un programa que se llamaba Jóvenes Creadores Van Café y era como interesante porque siempre había dos temas que destacaban y se recibían 78 propuestas, de las cuales se escogían 6, ¿verdad? No voy a competir con 600, pero era de verdad, era una labor interesante ver, pero siempre estaban como estas líneas que a veces eran un poco sutiles, pero era algo que estaba diciendo y que era como un discurso importante, un discurso que hablaba, en algunos casos era la juventud, era la educación, era distintas circunstancias, y que entonces ¿qué es lo que sucede? Que eventualmente hay piezas, que nos van a decir a nosotros por dónde ir. Entonces, también esa convocatoria también va a reflejar un poquito la decisión curatorial de por dónde se va a ir. La primera bienal curada, que fue Nelson Herrera Isla tenía un texto, una cita que era Guatemala, el individuo y sus circunstancias. Esa era la primera. Ustedes ven, no es un tema que sea totalmente cerrado, pero de alguna manera marcaba una línea como ordenar alguna serie de ideas, alguna serie de propuestas. Luego, la siguiente bienal fue la de José Roca, que decía ver para creer. Él me decía a veces que a mí me interesa mucho el tema de la fe, pero hablar de fe también, en cierta manera, involucraba religión, y lo que pasa es que pues tampoco es la idea que una bienal vaya alrededor de la religión. Bueno, al menos, tal vez en algunos casos específicos funcione, pero no es el caso de nuestra bienal. Pero entonces, el ver para creer involucraba la fe sin tomar ese tema, y había obras que se movían alrededor de esto, ¿verdad? Luego, la siguiente fue la de Santiago Olmo, que era compartir, convivir. También pues se centra, se toma el centro histórico, toda la bienal se desarrolla aquí, y hablamos de compartir y convivir dentro de un espacio, y precisamente por eso que había tanta cosa pública, había tanta obra en la calle, porque precisamente la idea era llegar a ese público que comparte y convive día a día en el centro histórico. Entonces, de alguna manera, como les digo, esa convocatoria va a tener resultados. Yo le quiero preguntar a Alma, porque pues ella ha tenido la oportunidad de recibir estas. Cuando uno recibe esta cantidad de propuestas y tiene una limitante, de cualquier manera hay cosas que se le graban a uno de esa cantidad. Quiero preguntarte si a partir de eso, a través de una convocatoria, luego tú has tenido chance de pensar, este artista que presentó tal cosa y que los siguientes y esto, porque creo que es algo que de repente puedes vivir. Sí, claro. Bueno, uno como curador, cuando participa en este tipo de selección de artistas, lo hace para un propósito definido. Pero cuando uno mira tanta obra, también se recuerda de mucha obra que puede no haber sido tipo de obra que se buscaba, pero uno siempre está buscando artistas para otros proyectos. Entonces, para mí es como leer un libro, ¿verdad? Yo veo todas las obras y hay cosas que se me quedan, que se pueden utilizar, hay cosas que se me quedan que no se pueden utilizar en ese momento, pero que se guardan en la memoria para uso futuro. Para recomendaciones, los curadores nos hablamos continuamente, nos pedimos recomendaciones, si uno sabe que alguien está trabajando, uno lo mira que vea a este artista, vea a otro artista, o sea, que yo pienso que es súper importante que todos los artistas participen en la convocatoria, vengan o no elegidos, porque lo que el artista necesita es mostrar su obra, y entre más la muestre a más personas, más posibilidades existen de que en un momento le puedan invitar a hacer algo. Todo lo que nosotros vemos son archivos fotográficos, a veces nos quedan los archivos que los podemos ver en el futuro, los podemos utilizar, los podemos conversar. Por lo cual la claridad del dossier es súper importante, porque uno no tiene mucho tiempo y todo lo que tiene que ver lo ve rápidamente, necesita procesarlo rápidamente. Es por eso que estamos hablando de esto, para que los artistas aprendan a hacer un dossier que sea efectivo.
y que y se utilice para todo tipo de actividad, y que lo vayan renovando y que lo vayan actualizando y que lo vayan mandando de acuerdo a las situaciones, pero el artista debe de poner su obra afuera, de mandarla. Por ejemplo, yo me recuerdo un artista cubano, Carlos Garaycoa, para la primera, en el año 97 que fuimos a Cuba, yo me recuerdo de que lo conocí y cada vez que lo encontraba, él andaba con sus libros bajo el brazo, o andaba con material bajo el brazo, y a todos los curadores que nos veían nos daban material, nos daban los libros, y nosotros vamos acumulando ciertamente toda esa información, y eventualmente uno puede trabajar con ellos. Yo finalmente trabajé con Carlos en el año 2004, y la exposición que hicimos en Los Ángeles la mandamos a Filadelfia y a Toronto, y luego MoMA le compró una fotografía que hizo en Los Ángeles en la exposición, y después tuvo la exposición en el MoMA, y ciertamente Carlos empezaba a circular en su obra también, pero el artista debe de mostrar la obra lo más que pueda a quien pueda, porque se trata de hacerla circular, de que esta información circule continuamente. Otra de las cosas importantes es que cuando uno está viendo un grupo de dossiers, tiene un tiempo determinado, o sea, porque digamos, tiene un plazo, a veces uno tiene una semana, a veces tiene un mes, a veces tiene 2 meses o 3, pero también, digamos, vamos viendo que un dossier debe mantener la atención de uno, porque si yo veo 2 páginas o 3 páginas que a mí que ya la tercera ya no me interesa, tal vez no lo voy a terminar de ver, y lo que sucede es que generalmente las imágenes vienen al final. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar cómo nos engancha, cómo engancha ese dossier a la demás gente. Entonces también a veces es un buen ejercicio como presentárselo a la gente, y mejor si no lo conoce a uno, porque si lo conoce, pues también es bueno la gente que lo conoce a uno. Pero como decía Alma ahorita, claramente un dossier debe ser una lectura clara y fácil. O sea, las secciones tienen que estar muy claramente determinadas y diferenciadas, que es que la estructura también debe ser muy clara, y la información, por supuesto, debe estar expresada coherentemente. ¿A qué me refiero? Que sea coherentemente. Digamos, si yo trabajo en instalaciones, no tiene mucho sentido que mi dossier visualmente lo vea y piense en pintura, porque eventualmente a veces eso hace como un conflicto de ideas. Y yo, según las obras, a veces puede ser un poquito más complicado. Digamos, pongamos un caso muy específico, alguien que se dedica a hacer performances. Y le voy a preguntar al maestro, porque eso creo que me parece interesante. Digamos, en el caso de la obra de Bidimensional es una tónica que vamos a más adelante, pero en el caso de performances, cuando yo recibo un portafolio que tiene performances, ¿cómo ha sido que te ha atrapado más un dossier que tiene ese tipo de obra? Bueno, yo pienso que si es una obra de performance, la performance tiene movimiento y sonido, entonces el artista debe presentar un pequeño video con el performance. Ahora se hace fácilmente, el video se puede mandar por correo electrónico, fotografías están muy bien, la declaración del artista lo explica, pero pienso que en performance es una buena idea de mandar un pequeño video, si se manda electrónicamente, y si no pueden mandar un CD o pueden mandar cualquier otra cosa que uno pueda ver el performance, pero tiene que estar tomado de manera que uno pueda entender el performance de 2 minutos o de 3 minutos, pero no de 10, porque no se tiene siempre el tiempo de ver. Aparte que cuando uno lo está viendo y se da cuenta de que no está al nivel, después de 2 minutos dicen párenlo, que tenemos que pasar al siguiente artista, ¿no? Así que la presentación es, pero para mí lo más importante sea el tipo de arte que vayan a presentar, buenas fotografías, buenos videos, el sonido que funcione. Hoy en día con la tecnología uno puede hacer mejores presentaciones y siempre enfocarse en lo que ustedes hacen, en lo mejor, ¿no? Porque a veces el síndrome del artista de las personalidades múltiples es un problema, porque una vez se está viendo la obra y dice qué maravilla de obra, y de repente pasa una imagen que parece que la hizo otra persona, la obra de arte, y entonces cuando uno mira que es muy dispareja la obra, también no funciona. Ciertamente eso tiende a que el curador rechace cuando ve que la persona es una ensalada, digamos, ¿no? De estilos o de obras. Eso, la coherencia es súper importante, porque la persona tiene minutos únicamente para juzgar toda la obra del artista o una parte de la obra del artista.
Y bueno, yo les hablaba de performance porque en este caso específico es como, lo considero tal vez de los más, que puede ser más reto, porque digamos a la hora de presentar, si voy a tener un dossier, pondré 3 o 4, pero tengo que escoger 3 y 4 que hablen de mi personalidad, de mi trabajo como artista, de cómo he enfrentado determinados temas, pero sobre todo no puedo venir y poner 18 videos, porque nadie va a ver 18 videos. Entonces la selección tiene que estar perfectamente bien hecha. Y si hay un pequeño tip, yo creo que sí, hoy en día puede ser un USB o un disco, como se llama, pero siempre está la posibilidad de que, también ese es otro punto importante, de que tengamos en la red colgado en algún lado material de nosotros y que eventualmente pueda ponerlo en la página por si se interesan, que puedan ver algún otro tipo de material. Pero es importante que ese dossier, cuando yo lo vea, el dossier hable de que yo estoy trabajando performance, ¿verdad? Hay artistas que son multidisciplinarios y no estoy diciendo que sean malos, hay gente que es muy buena en distintas disciplinas, pero también eso se tiene que reflejar, ¿verdad? Entonces, vamos a un punto, ¿verdad? Menos es más. El exceso de información muchas veces puede dar lugar a confusión y eso también es una cosa que tenemos que tener muy presente. También el defecto puede dar una imagen pobre de mi trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo estoy trabajando 3 temas que a mí me interesan, yo no necesariamente tengo que tocar los temas que trabajé hace 15 años y que yo ya pasé de eso. O sea, digamos, si alguien estuvo trabajando claroscuro en pintura y ahorita está trabajando en instalación y eso, está bueno que también lo mencione en el statement de artista, en el enunciado, pero no tiene mucho sentido que ponga como ejemplo obra que ya no estoy haciendo, que en este momento, digamos, no digo que no sea parte de mi historia, pero ya no es válida para este momento. No si yo estoy optando para un trabajo determinado, ¿verdad? El dossier se puede presentar de diversas maneras que me reflejen. Es decir, pues está en la carpeta, que es lo más normal, puede ser una caja, algún tipo de encuadernación que se adapte a lo que yo estoy trabajando. Digamos, si yo voy a meter algún objeto, si voy a meter un USB, siempre es muy determinante cómo yo voy a poner ese USB y asegurarme que el USB no se vaya a caer cuando muevan 18 folders de aquí para allá y el USB se quede tirado ahí. Son pequeños detalles, pero es importante tenerlos presentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también esa presentación refleja la capacidad creativa del artista. Una cosa que es importante, que es un proceso que a veces puede ser complejo, es recopilar y ordenar la información, lo que les decía, ¿verdad? Un poquito, yo quiero preguntarle a Alma, si ella en este momento hubiera, hablemos de un artista, un ejemplo concreto que todos sepamos, ahora pensemos en Aníbal López. ¿Cómo pensarías tú un dossier, cómo pensarías en la selección de obras de un artista como Aníbal López? O sea, ¿en cuántas imágenes se te ocurre a ti que podrían contar un poquito esto? Y como para hablar un poquito de series, ¿verdad? Claro, bueno, Aníbal hizo performance, fotografía, ¿no? Dibujo. Es decir, era una práctica multidisciplinaria y pintura, pero últimamente no hacía pintura, no era. Las piezas de cerámica que fueron. Ah, sí, es cierto. Las piezas de cerámica que fue lo que llegó antes de. Claro. Yo pienso que se puede contar una historia con máximo 10 imágenes. Yo diría, no más 10 imágenes y es seleccionar, bueno, de Aníbal, por ejemplo, el performance era súper importante, él había participado en exposiciones internacionales, entonces tendría que poner eso, tendría que poner, por ejemplo, performance de Documenta, que a todo artista en el mundo aspira a llegar a Documenta, ¿no? Y no todos llegan.
Entonces una selección de unas 3 imágenes de performances, unas 3 imágenes de fotografía, pues él captaba algunos de los performances en fotografía. Y luego otras quizás 3 imágenes entre dibujo y cerámica, o 4 imágenes entre dibujo y cerámica, para dar una idea de lo que él hacía. Aparte, ya tenía la declaración del artista que se lee, entonces yo no tengo ni idea, pero pienso que con que nos hubiera dado él este tipo de imágenes, nosotros hubiéramos podido entender su proceso de trabajo. Regularmente es importante hacerlo en orden cronológico. Muchos artistas presentan obras que no tienen fecha. Está el título, están las medidas, pero no está la fecha. Y eso es importantísimo para un curador, el saber cuándo la obra se elaboró, cuándo la obra se creó. Entonces, dentro de cada representación se pone en orden cronológico, porque yo quiero saber qué hizo él antes de este performance o qué hizo después de este performance. Y lo mismo con la documentación de las otras acciones de Aníbal. Uno busca una especie de desarrollo lógico en la carrera del artista, y es por eso que las fechas son súper importantes para que nos podamos dar cuenta que él pasó de esto a esto a esto. ¿Qué hizo él? ¿Cómo combinaba él? Hacía esta acción, luego hacía un performance, luego hacía dibujo. O sea, uno trata de tener una visión de lo que el artista, cómo el artista trabaja, cuál es su método de trabajo, cuál es su proceso de trabajo, para poder entonces seleccionarlo para lo que uno está buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Aníbal, entonces, digamos, bueno, pues después de ver todo su proceso, dice, no, Aníbal tiene que representar él, o tenemos que imitarlo con un performance, porque pensamos que dentro de la obra lo más significativo de él puede ser el performance. O quizás podemos decir, no, lo representamos en esta ocasión por el tema de la exposición, con fotografías de acciones, pero todo eso entra dentro de la manera de presentación del trabajo, que nos tiene que dar una idea clara de cuál es el proceso creativo del artista. Y yo siento que se puede explicar tranquilamente con un máximo de 10 imágenes, que es lo que estamos pidiendo nosotros, suficiente. Y si no tienen las 10 imágenes, no importa, si ustedes pueden expresarse con 6 o 7, perfecto, no hay ningún problema, pero yo no presentaría 15, por ejemplo, porque es demasiado, no hay necesidad de eso. Bueno, gracias. La elaboración de este documento que vamos a hacer se va a realizar con el apoyo de datos específicos, como les decía, ya después de haber realizado este proceso de recopilación y ordenación. Y aquí viene una cosa muy importante: ¿cuál es el concepto? El statement o enunciado del artista, ¿verdad? Que esta es como la palabra mágica, diría yo, porque este es un párrafo que tiene que estar muy bien escrito, muy bien pensado, que debe ser en cierta manera una introvisión de ustedes, de cómo se ven ustedes, por qué los motiva, cómo están trabajando lo que les está motivando, y también muy importante, qué es lo que esperan que esto transmita a la gente, ¿verdad? O sea, detrás de ese statement pues hay filosofía, hay temática. Por otra parte, también pues hablábamos de los aspectos técnicos, que eso es muy importante en las imágenes, ¿verdad? O sea, cuáles son los materiales, las fichas técnicas creadas de cada uno, por supuesto las fechas, las medidas. Esa es una cosa también importante cuando escogemos las fotografías, porque a veces a mí me llegan algunas fotos de una instalación, y si a mí no me dicen, muchas veces la instalación las medidas en medidas variables, pero en esos casos es importante tener una escala humana, porque no es o sea, yo puedo hacer una instalación chiquitita, pero puedo hacer una instalación que sea monumental, y en algunos casos las fotografías, si las vemos, por supuesto que nosotros conocemos nuestra obra y sabemos qué tamaño tiene, pero el curador no tiene por qué saberlo. Entonces es importante que quede claro. Y sobre todo, les digo, esa palabrita de dimensiones variables, que cada vez la vemos más en los catálogos, porque eso quiere decir que se adapta al espacio, pero lo que pasa es que, o sea, puede ser una caja de zapatos, o puede ser que sea esa cosa monumental. Tenemos recuerdo una frase que a mí me hizo mucha gracia, decía, mira, la instalación era maravillosa, eran 6 palos, pero bien puestos. O sea, 6 palos, o sea, pueden ser 6 palos
de 11 pulgadas o de 8 metros, ¿verdad? Y esa es una cosa importante. Entonces, eso también, bueno, antes de que pase yo aquí, hablamos del enunciado de artista y el statement, que para mí es probablemente las cosas que a veces se tiende a malentender. Un statement no es un currículum. Un statement es algo que ustedes escriben, es como una declaración. Y yo le quiero preguntar a Alma, porque ella ha tenido mucho esta experiencia y probablemente ella sea la persona más adecuada de los que estamos aquí a nivel internacional. ¿Qué es lo que se espera de un statement? En cuanto a cuál sería el largo ideal y qué preguntas debería responder un statement. Fíjense que creo que eso es algo bien importante, es una respuesta que nos va a servir mucho a todos porque nos va a sacar de muchas dudas. Sí, tengo un documento, ahí está, me parece que lo podemos proyectar. Ok, entonces miren, como aquí dice, ¿no? La declaración o el enunciamiento del artista debe ser claro e inteligente para que lo haga destacar dentro del grupo de artistas con los cuales ustedes están compitiendo. Deben escribirlo, no es un proceso fácil. Nosotros estamos pidiendo un enunciamiento de artista de 250 palabras, que francamente son como un párrafo de 10 líneas. Es pequeño, por lo cual ese enunciamiento va a tener va a contener mucho en poco, ¿no? Va a contener mucho significado en pocas palabras. Entonces, el hacer este enunciamiento les va a llevar un tiempo, no es algo que pueden hacer en 5 minutos. Les va a llevar un tiempo porque, como aquí dice, en primer lugar hay que pensarlo bien. Ustedes tienen que ser honestos consigo mismos y antes de escribirse una palabra tienen que tomarse el tiempo para pensar en ustedes y en su arte. Eso es súper importante y es necesario comprender qué es lo que ustedes están tratando de lograr, ¿verdad? Antes de intentar explicárselo a alguien. O sea, ustedes tienen que entenderlo ustedes mismos antes de tratar que otras personas lo entiendan. Entonces, como decimos aquí, hay que pensarlo bien. En segundo lugar, dice, hay que tener en cuenta sus influencias. Es importante que el artista se haga ciertas preguntas. Por ejemplo, pregúntese a sí mismo lo que está haciendo, ¿no? El enunciado de artista, que quiere expresar su arte, eso es muy importante, que es el arte, que hace que su arte sea único. Es importante decir, mi arte es único porque yo creo en esto, creo en el otro, es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. Ustedes tienen que preguntarse por qué lo están haciendo y también qué los motiva a crear el arte, o qué los motiva a crear ese tipo de arte. ¿Qué emociones o ideas están tratando de transmitir y qué significa el arte para ustedes? Así que, como les digo, es algo bastante complejo. En segundo lugar, dice, tenga en cuenta sus influencias. Entonces, muchos artistas, cuando uno les pregunta qué influencias tienen, ustedes escuchan música, leen literatura, miran a otros artistas, empiezan, especialmente cuando uno pregunta, miran a otros artistas, a algún artista que les interese, en ese momento se congelan, porque no quieren ellos reconocer, ¿verdad?, que en realidad esa retroalimentación es súper importante. Ellos piensan que si ellos inspiran en otros artistas no están siendo originales. Es muy importante el conocer a su contexto, conocer a sus colegas, aunque no los conozcan personalmente, pero conocer qué es lo que los artistas están haciendo en otros lugares, en otros países, en otros medios, etcétera, ¿no? Si ustedes hacen video, tienen que tener un conocimiento de quiénes son los otros artistas que están trabajando en video, qué temas tratan, cómo lo presentan, qué expresan, cómo lo expresan. Entonces es importante tener en cuenta sus influencias y no es malo, es absolutamente válido. Tienen que pensar en las cosas que le afectan, ya sea el arte, la música, la literatura, la historia, la política, el medio ambiente, o sea, qué es lo que a ustedes les mueve, qué es lo que los conlleva a hacer el arte. Y bueno, pensar acerca de cómo estas influencias han hecho mella en ustedes y cómo se manifiestan en su trabajo. Pues, y además tienen que ser lo más específicos posibles. Entonces, si ustedes mencionan a un artista, que lo pueden hacer tranquilamente, y tienen que dar una razón válida por la cual ustedes ven la obra del artista. Luego dice, haga un mapa mental. Esto es súper importante
en el sentido que ustedes tienen que, por decir así, mapear mentalmente, porque es una manera de liberar pensamientos, también les ayuda a trazar la relación entre ideas diferentes, ¿no? Ustedes pueden tomar una hoja de papel y escribir todo lo que se les ocurre, sin pensarlo mucho, ¿no? Empezar a escribirlo por unos 15 minutos anotando las ideas, y luego pueden regresar y ver cómo esas ideas se conectan, cómo se entrelazan, si tienen sentido o si no. O sea, que es un proceso de duración y de ver que esta escritura libre, por decir así, ¿no?, nos puede ayudar a que sus jugos creativos fluyan también. Es algo muy técnico quizás este proceso, pero es algo que todo artista debe de llevar a cabo. Y ciertamente ustedes se pasan 5 o 10 minutos escribiendo lo que se les viene a la cabeza y cómo piensan en su arte. A veces se van a sorprender hasta de los pensamientos que tienen y de lo que apenas expresan, y con eso se van conociendo, ¿no?, a sí mismos. También la siguiente es: determine lo que quiere que la gente entienda. Esto es súper importante porque todos hablamos, no entendemos qué es lo que quiere decir, no se expresa bien. El artista ciertamente tiene que aprender a expresarse, tiene que pensar en qué es lo que ustedes quieren que la gente se lleve consigo, ¿no? Porque no es únicamente mostrar la obra, ustedes quieren que la obra tenga resonancia, que la gente se vaya a su casa y que esté pensando en la obra, o que se recuerde el día de mañana, o que se recuerde el mes próximo, etcétera, ¿no? O sea, que tenga una impresión imperecedera. Entonces, ¿qué mensaje o emoción está tratando de transmitir? Eso es muy importante cuando usted está determinando lo que quiere que la gente entienda. Luego tiene que unirlo todo, digamos, por decirlo así, lo tiene que juntar haciendo una declaración sobre por qué hace lo que hace. La primera sección de la declaración del artista en realidad debe comenzar con una discusión de por qué usted hace arte, por qué el artista hace arte, y tratar de personalizarlo lo más posible. Hablar acerca de lo que son sus metas y lo que espera lograr a través del arte. Eso es muy importante. Ahora bien, esta es una declaración de artista general, por decir así, ¿no? Pero ustedes pueden aplicar este mismo proceso a enunciamientos más específicos, porque ustedes pueden hablar de un solo proyecto, o pueden hablar de una sola serie de obras, o pueden hablar de su carrera en general. Entonces tienen que estar conscientes de a quién le van a dar el dossier, con qué propósito, para personalizarlo de esa manera. Tienen que describir la técnica que se usa para tomar decisiones. Por ejemplo, en la segunda sección, digamos, ustedes hacen un párrafo, 2 párrafos o 3 párrafos, pueden contarle al lector acerca del proceso que usan para tomar las decisiones. Cómo seleccionaron el tema, cómo eligieron los materiales a usar, qué técnicas utilizaron, pero siempre manteniéndolo todo de manera sencilla, o sea, diciéndolo como lo sienten, más que todo, ¿no? Pueden hablar del trabajo actual, ciertamente es muy importante, hablar de lo que están haciendo hoy en día, y proporcionar alguna información sobre este trabajo, cómo se relaciona con su trabajo anterior, qué experiencia de vida lo informó, qué está explorando, intentando o desafiando a través del trabajo. Y todo tiene que ser corto, todo tiene que ser directo, y porque en realidad cuando a nosotros nos llegan los dossiers y nosotros no conocemos la obra del artista, esta declaración es una introducción, es la presentación, es la carta de visita del artista, y no es un análisis profundo. Esto es muy importante decirlo, ya lo dijiste tú, ¿no?, en la preparación del dossier, que entre menos mejor, porque no es un análisis profundo, no le están pidiendo al artista, que entonces el artista escribiría una tesis sobre su trabajo, sino que es una introducción, una presentación, y que con 1 o 2 párrafos es suficiente. Como ven, no es fácil en realidad hacer un enunciamiento de artista, porque en un poco espacio se dice mucho, se debe usar un lenguaje simple, y luego, eso es muy importante para aplicar los toques finales, como se podría decir, hay que dejarlo dormir. Yo siempre digo, cada vez que escribo algo lo dejo reposar una noche, por decir así, no una tarde, unas horas, porque cuando uno está metido en todo eso ya no ve, ya no tiene criterio para distinguir muchas veces, entonces uno
uno deja reposar, dice, lo dejo bajo la almohada, duermo y al día siguiente lo tomo y lo veo con ojos frescos. Y es importante que la declaración del artista, que es una pieza de escritura muy personal, una vez que lo haya terminado de escribir, lo deje reposar un poco y lo tome al siguiente día o en la tarde, y eso le va a dar la objetividad, digamos, o la serenidad necesaria para pulir la escritura y encontrar quizás algunos puntos que en ese momento cuando uno los está escribiendo y está muy entretenido en eso no lo logra ver. Una cosa que sería importante, una cosa que es súper importante y que a veces tal vez a los artistas les da mucha pena, o a todo el mundo nos da pena en realidad, es el buscar la retroalimentación, porque esto significa que antes de hacerla pública, entonces se tiene que obtener una retroalimentación mostrando la declaración a un colega, a un amigo, o amigos de amigos, y a veces incluso hasta un extraño, que lo lean y que le den a uno pues un comentario, ¿no? Le digan, está claro, ¿qué quieres tú decir con esto? ¿Qué significa? Porque uno entiende y uno sabe lo que uno está diciendo, pero una persona que lo está leyendo, que no tiene nada que ver con el trabajo del artista, puede tener interrogantes. Entonces, en la declaración de artista, si ustedes se la pueden dar a alguien, no sé, al primo, al amigo, al hermano, que no tiene nada que ver con ustedes, que la lea y que les diga, que les dé una opinión honesta, si esta declaración se entiende. Porque al final lo que ustedes quieren hacer es que tienen que comunicar, eso es súper importante, y lo tienen que hacer con un lenguaje sencillo, y tienen que o reescribirlo, eliminar las confusiones, o eliminar tal vez los pensamientos o las definiciones confusas, porque a pesar de que ustedes son la única autoridad del trabajo, ustedes quieren esa retroalimentación para tener así pues una manera de comunicar clara, concisa, segura, y siempre la ortografía y la puntuación hay que revisarlos porque nunca está de más. Ciertamente que uno no espera que el artista sea perfecto, pero una buena presentación habla mucho de su disciplina como artista. Una mala ortografía también puede eventualmente decir también cosas entre líneas. Claro. Y pasar el corrector ortográfico en la computadora no cuesta nada. No cuesta nada, ciertamente no es infalible, eso téngalo en cuenta también, porque a veces uno tiene, pero ahora uno pone en la computadora cómo se escribe, utilícelo, con C o con Z y sale. Entonces si le salen a uno las reglas ortográficas y uno puede prácticamente, y aprende mucho también, pero eso sí es necesario. Y además están los últimos, revise según sea necesario, aproveche al máximo su declaración y guarde todas sus notas y borradores. Esto es súper importante porque a veces un poco de reorganización es todo lo que se necesita para que la declaración o la enunciación sea una lectura clara. Que se debe aprovechar al máximo esta declaración para promover el trabajo a galeristas, a curadores de museos, editores de fotografías, publicaciones y al público en general. Y es importante guardar las notas, en esto quizás muchos no pensamos, terminamos de escribir algo y tiramos todo lo que utilizamos, pero guardar notas y borradores, porque muchas veces uno puede revisar y actualizar estas declaraciones de los artistas basados en los cambios en el trabajo, y las notas y borradores que uno tenga a disposición le pueden ser útil también, ¿no? Porque quizás ustedes han descartado ideas que no necesitan poner en esta declaración, pero que están en los borradores y pueden eventualmente reutilizar esas ideas o definiciones para otra presentación de otro dossier. Entonces, en lugar de comenzar de nuevo desde el principio, tienen todas sus notas guardadas y las pueden reutilizar. Luego, interesantemente, el ejemplo, el 4 vamos a ver, no sé aquí si está. Porque eso es lo que viene ahorita, ejemplo, pero quería hacer una conclusión. ¿Saben qué? No estoy diciendo que pase en todos los artistas, pero hay algunos casos en que el artista de repente decide, me voy a tomar un año sabático, y el año sabático a veces se vuelven 5, se vuelven 6, y hay un paréntesis grande en la producción de obra. Y esto a veces es importante incluirlo en un enunciado artista, porque es importante
para alguien que está viendo el trabajo de esta manera es saber, bueno, esta gente dejó de hacer arte por esta razón y durante este tiempo experimentó, vivió esto y esto vuelve a retomar a partir de esto, pero digamos, esos silencios a veces también tienen una repercusión que puede tener un sentido importante en un cambio de obra, pero digamos, estos periodos que son superiores a los 3 años, es importante tener una justificación y yo quisiera, solo si nos hablas algo de eso, Alma, porque creo que eso es un punto importante que a veces de repente pasa, ¿no? Es algo que sucede en artistas. Sí, ciertamente hay momentos o hay pausas en la vida del artista que puede ser algo personal, puede ser una enfermedad. Hay artistas, no solo o del artista o de la familia, de algún familiar, o puede ser quizás hasta momentos de duda que los artistas puedan tener sobre su obra, ¿no? Y quieran tomarse una pausa para repensarla, para pensar, ¿sigo siendo artista? ¿No sigo siendo artista? ¿Quiero cambiar de dirección? ¿Qué es lo que quiero hacer, no? Eso es importante saberlo, porque eso incide muchísimo en lo que uno está viendo como obra cuando el artista torna otra vez a hacerla. Además, hay veces que hay cambios muy bruscos y uno tiene que tener la explicación de por qué es que el artista cambió tan radicalmente. Ciertamente que hay cosas que quizás no se puedan decir y el artista necesariamente no lo tiene que decir todo, pero también es interesante ver que un artista se plantea a sí mismo un cambio radical o que quiera tomarse el tiempo para reflexionar, o que sencillamente el artista llega a un punto en que dice, bueno, yo tengo que trabajar y el trabajo me absorbe todo el tiempo y ya no puedo ya trabajar como artista, al menos en este tiempo, ¿no? Que eso sucedió muchas veces, que por algunas causas los artistas dejan de hacer la obra, pero sí, esto es un punto muy importante en realidad, cuando estas pausas son bastante largas. 6 meses no quiere decir nada, 1 año no quiere decir nada, pero cuando son 3 o 5 o 6 ciertamente ya es algo súper importante. Realmente también hay procesos que son, porque es válido, o sea, la gente también puede tener estos procesos espirituales, digamos. Quiero hablar específicamente, ahorita estaba pensando en Margarita Zurdia, que tiene precisamente esta línea, eventualmente en un momento de su vida, y que es importante saber, es importante este retiro, o sea, cómo se canaliza, qué es lo que se encuentra, cómo vuelve transformado en otra cosa, ¿verdad? Entonces, solo creo que era importante mencionarlo. Ahora sí, así que vamos al ejemplo de la declaración. Bueno, miren, esta es una declaración genérica que yo encontré, es un ejemplo, 2 párrafos nada más. Este artista está hablando únicamente de un aspecto de su trabajo. Seguramente que era solo lo que le pedían, entonces menciona únicamente cómo pinta. Él desarrolla sus pinturas sobre estas ruinas de sociedades antiguas. Entonces, algo que a mí me pareció súper interesante en esto es que dice, en su segunda frase dice, una parte de mi proceso antes de comenzar la pintura es leer todo lo que pueda sobre el conjunto específico de ruinas que estoy a punto de recrear en la tela. Y eso para mí es básico, para un artista es básico. Cuando el artista está creando una obra, tiene que estar, la investigación es básica. No es solo la inspiración, quizás hoy en día las cosas han cambiado, el artista contemporáneo trabaja de manera diferente, pero el investigar es súper importante, no tiene que hacerlo de manera científica, no tiene que hacerlo de manera profesional, pero informarse, leer todo lo que pueda sobre el tema que le interesa, sea el tema que sea, es importante porque eso le va a dar la seguridad de transmitir el mensaje que la persona quiera dar, y también lo va a hacer sentirse seguro en el momento en que las personas comienzan a cuestionar la obra y hacerle preguntas: ¿por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué llegó a eso? ¿Por qué le interesa? Etcétera. La persona tiene las herramientas para responder con lucidez el por qué es que le interesa hacer este tipo de obra. Este tiene un... Sí, claro que sí. Aquí les voy a decir por qué, lo que decía la importancia de la puntuación que decía Alma, porque cuando uno lo lee, la puntuación se le dice, como artista, yo trabajo asiduamente para desarrollar pinturas que hablan tanto para mí como para los demás sobre la belleza que existe en las ruinas de las sociedades antiguas. Una parte de mi proceso, antes de comenzar la pintura, es leer todo lo que yo pueda sobre el conjunto específico de ruinas que estoy a punto de recrear en la tela.
Yo no solo quiero capturar la imagen con mis pinceles, más bien, con trazos cuidadosos y colores, quiero darle vida a esta sociedad una vez más. Trato con cada trabajo terminado de dar vida a una cultura ya olvidada para que sus metas, ideas, innovaciones y estilo de vida se plasmen en mis pinturas. El reto, como en cualquier momento recreado a partir del pasado, es no caricaturizar, sino captar el momento en toda su gloria pasada. Mi obra habla, no solo para mí, sino por la gente que desde hace mucho tiempo fue silenciada. O sea, vean la puntuación. Claro, cada frase, si usted la analiza, contiene mucho significado. Dice, el reto, eso es importante para él, como en cualquier momento, tienes una versión más mejor que la que yo, si el momento recreado a partir del pasado, es no caricaturizar, esto es súper importante para él, no hacer que parezca una caricatura, sino que de captar, de recobrar, de recuperar el momento, como dice, el momento, la gloria pasada de esa civilización. No le está mostrando ruinas, por lo cual le está tratando de decir esto fue de otra manera, esto fue algo glorioso, algo maravilloso. Entonces él está tratando de captar el espíritu más que todo. Esta declaración o enunciación de artista tiene 167 palabras. Nosotros les estamos pidiendo a los artistas de la convocatoria que hagan una declaración de 250 palabras. Entonces, dense cuenta, aquí hay como, no sé, 3, 6, 8, 10, 12, 14, como unas 16, 17 líneas quizás, por decirlo así. Tal vez un tercer párrafo de unas 3 o 4 líneas llega a las 250 palabras. Así que es un ejemplo para que más o menos tengan ustedes una idea visual de lo único que se necesita, porque aquí el artista lo dice todo, aquí entendemos perfectamente que en esta serie de pinturas que él está haciendo, que está captando estas ruinas, que su propósito es el de ciertamente reivindicar, por decir así, esa sociedad perdida, esa sociedad destruida, y que le está tratando de hacer de la mejor manera posible, pues buscando, investigando, aprendiendo y casi volviéndose un experto. Los artistas al final llegan a volverse expertos muchas veces de temas. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar, un artista con el que yo trabajé, él trabaja con el papel, que es la imagen que mostré para la convocatoria, los pequeños barriletes que él hace que son de papel. Comienza con el papel japonés y comienza con ciertos colores, y ya con el tiempo y con la práctica y con la experiencia se va dando cuenta que hay colores, como dice, que son fugitivos, o sea, hay colores que no mantienen ese color fuerte, sino que se van borrando, se van haciendo pálidos, se va perdiendo el color, ¿no? Entonces él empieza toda una investigación de papeles y de colores para conservarlo, y llega un momento en que hace una cámara de luz ultravioleta en su estudio, y él mete el papel por semanas, por meses, para ver la resistencia que el papel tiene, porque él hace estas pinturas, por decir así, con estos pequeños elementos de papel de colores, y las pinturas, crean que no, los museos ciertamente tienen más cuidado en donde los muestran con poca luz y con una luz más controlada, etc. Pero si una persona le compra la obra y la lleva a su casa, pues la pone en esa pared porque le gusta, y está a la par de una ventana, y está la luz del día, y está el sol que penetra, y eso puede llevar a que la obra se vaya viendo con el tiempo. Entonces este artista pues se ha vuelto un experto en color, en papel, y en cómo la luz afecta a ambos. Entonces eso es lo que el artista tiene que hacer en sus investigaciones también, y saber explicarlo, y es lo que estábamos diciendo de esta declaración de artista, ¿no? Bueno. Yo quería poner como ejemplo, ahorita que estamos hablando de la investigación, por supuesto que ustedes muchos conocen la obra de Isabel Ruiz. Detrás de cada serie de Isabel Ruiz hay un proceso de investigación importante. Si ella está hablando de la migración, ella sabe las cantidades de gente que ha migrado fuera de aquí. De verdad es un proceso de estar, y por eso es importante decir qué es lo que interesa, qué es lo que influye. La estructura, sí. Bueno, ya hablando de la estructura del dossier, ayuda a tener un índice al inicio, porque esto nos va
va a ser como algo que nos va a apoyar a ordenar el trabajo, que va a proporcionar a quien lo va a recibir sobre qué es lo que contiene mi dossier y dar una visión del conjunto del todo. Esa es la primera parte. Luego después viene la parte del currículo artístico, que también es algo importante, y aquí también voy a hacer un par de preguntas a Alma, porque en el currículo a veces nos deshacemos en poner 18 páginas, y lo que pasa es que de las 18 páginas, como decimos aquí, hay que ponerle la mano en la conciencia donde quiera que nos quede eso. Pero para realmente ver qué es lo que es importante. O sea, si yo he participado en 62 exposiciones colectivas, tal vez es mejor decir, he participado en 62 exposiciones colectivas, pero no poner 4 hojas donde tenga el listado de estas exposiciones. Es muy aparte si yo recibí un premio o si fui seleccionado dentro de una cuestión, pero sí es importante hacer esta curaduría dentro de todas las actividades para ver que el currículum sea de fácil absorción, ¿verdad? Que no sea una cosa. Y yo te preguntaría, Ana, un currículum, ¿cuántas páginas debería tener, idealmente? Bueno, idealmente sería una página nada más, idealmente, ¿verdad? Pero hay artistas que tienen carreras muy extensas, entonces tendrían que quizás alargarlo a unas 2 páginas. Pero cuando ya se tiene, bueno, hay un orden, es importante poner el nombre de la persona, su dirección, si tuvo una educación formal, a qué universidad o a qué escuela de arte asistió, y siempre con fechas, por favor. O si es autodidacta, no importa. Pues sí, puede incluirlo, puede decir, pues, si uno no mira escuelas o diplomas, uno sabe que la persona no ha estudiado, pero eso es importante que el artista entienda que eso no importa tanto, porque hoy en día hay artistas magníficos, extraordinarios, que nunca han tenido una formación artística. Entonces, que el artista no se sienta de menos el que no haya podido sacar una licenciatura o una maestría o haya ido a la escuela de arte, porque hay artistas natos que no necesitan ese tipo de escuela, no les interesa ese tipo de escuela. Entonces poner si asistieron a una escuela, de allí vienen las exposiciones, las personales. Se comienza con la más reciente, de la más reciente a la última, se hace una selección. Yo diría, los museos, antes que todo, si tienen alguna exposición en museo, eso es el número 1. Si tienen exposiciones en centros expositivos, que son no necesariamente museos, o centros alternativos, eso es importante. Las galerías vienen después, porque una exposición en una galería comercial sí es buena, pero no es esencial. Por el contrario, es mejor tener exposiciones en museos o centros alternativos o otro tipo de espacios, fundaciones o lo que sea. No poner que han hecho exposiciones en cafés o restaurantes, porque eso no es importante. Es cierto que algunos artistas así comienzan, pero eso no hay que ponerlo. Después de las personales se ponen las colectivas y se hace el mismo proceso, desde la más reciente hasta la última. Se resalta, si por ejemplo ustedes han hecho exposiciones internacionales, han mostrado en el extranjero, resalten ese aspecto también, hagan una selección de exposiciones internacionales y una selección de exposiciones locales, ¿no? Entonces, para dar a entender que ustedes ya han tenido la oportunidad de mostrar fuera del país donde viven, y siempre haciendo esa selección, dando prioridad a los museos, a los centros artísticos, etcétera, y de último las galerías. No pongan exposición curado por fulano, mengano, sutano, porque no es necesario poner quién curó la exposición. Eso no es de mayor. Mucha gente pone cuando es una persona muy conocida porque dicen, se van a dar cuenta que la curó, pero eso en realidad no es tan necesario, porque uno tiene un conocimiento de las exposiciones, uno sabe quién está curando muchas de las exposiciones importantes. Entonces, eso roba espacio, no hay necesidad de ponerlo. Si han ganado algún premio, si han hecho una residencia, sí. Muchos artistas ponen colecciones, no es importante el poner quién lo colecciona. Eso para mí no es esencial tampoco. Algunos sí lo ponen porque quieren demostrar, pero al final el coleccionismo es bastante subjetivo, entonces no es necesario que están siendo coleccionados.
Ciertamente eso es lo que se necesita. Prácticamente es lo que yo busco en un artista. Bibliografía, por ejemplo, se han hecho catálogos, se han hecho artículos, que eso sí es importante, porque si uno quiere saber más de la obra del artista, tiene la fuente donde puede encontrarlo. Entonces, al final de la biografía, en lugar de las colecciones que pueden poner una biografía breve. Por ejemplo, ensayo de catálogo. Si ha participado en una exposición que tiene un catálogo, es importante poner el catálogo. Pueden poner un ensayo tal vez que alguien haya escrito aunque no haya sido publicado. Artículos de revista, cierto, artículos de periódico también si tienen, pero hacer una selección quizás de los artículos más extensos. Si han hecho alguna entrevista, las entrevistas revelan mucho de la obra del artista. Siempre es muy interesante leer la entrevista con el artista, también la pueden colocar. O sea, hacer quizás una selección no tanto de dónde se han publicado las cosas, sino que del contenido de la publicación. Qué tan valiosa es la publicación que se ha hecho para que si el curador va y quiere leerla, pues se encuentra no un articulito de 3 líneas en el New York Times, pero sí encuentra un ensayo de 3 páginas, aunque sea publicado en una revista que nadie conoce. Pero ese ensayo le va a dar a uno una mayor información del artista que las 3 líneas que aparecen en un periódico, que todo el mundo lo lee, pero que no dice nada, ¿no? Entonces es importante que el artista tenga un criterio, en realidad, de lo que es importante mostrar. Ciertamente, y reducirlo porque en una presentación pues no podemos nosotros leerlo todo, por lo cual si pueden ustedes hacer un currículum de una página, maravilloso, mostrando lo más importante. De nuevo, es claro, es directo, es efectivo. Bueno, vamos continuando con la estructura. La introducción, el breve relato de reflexión sobre el material que estamos presentando, la filosofía de la investigación que seguimos, la metodología de trabajo, la justificación de mi selección, de la selección de obras de las que estoy hablando, entre otras cosas. En el cuerpo, la enumeración de obras y proyectos artísticos. Yo voy a incluir imágenes de los resultados y una breve explicación técnica y conceptual que variará en función de las características de mis obras. Luego, en los anexos también es importante eventualmente considerar incluir material audiovisual, como decíamos, ¿verdad? Datos sobre los procesos, memorias, bocetos. ¿Bocetos por qué? Porque tal vez hay obras que yo no he terminado de concluir, pero que son obras que eventualmente ya vienen y que pueden ser importantes. Digamos, si yo tuve la suerte de que a mí me hayan escogido para hacer el proyecto para las estaciones subterráneas de Los Ángeles, puede ser que todavía no estén hechas, pero yo puedo tener los bocetos y mencionar esto, ¿verdad? Es algo, bueno, publicaciones y catálogos que platicaba hace un momento Alba, repercusiones en prensa y otros medios también, pues, los ensayos, las críticas, estas notas, informes que puedan tener también, bueno, y pues hablando un poquito de los esquemas, hablando en el caso de obras bidimensionales, además del índice, el currículo y la introducción, las imágenes que van a incluir título, año, técnica, dimensiones, siempre va altura, por ancho y por profundidad, en el caso que sea tridimensional, pues los bocetos que platicábamos y los procesos de trabajo. Esto es en el caso de las... Luego, perdón, voy a regresar porque alguien estaba ahí. Luego, hablando ya específicamente de proyectos, además de lo de rigor, el título, los datos, la breve explicación de este proyecto, haciendo referencia a los aspectos conceptuales y técnicos, cuáles son los objetivos, cuál es la temática o filosofía, cuál es el contexto, cuáles son los referentes, cuál va a ser la metodología que voy a usar, las técnicas y por supuesto imágenes. Algunas veces creo que dudamos un poquito si estamos haciendo una obra y tenemos un interés determinado en que vaya para determinada población. Eso también es importante incluirlo, porque no es lo mismo si yo estoy interesado en hacer una obra para gente de un público pues culto que está acostumbrado a ir a museos, a que si yo quiero hacer una obra que sea para, digamos en el caso
del transeúnte, de los espacios urbanos. Y eso es importante, porque eso va a determinar mucho de cómo yo voy a leer lo que estoy viendo. Porque tal vez bueno, los lenguajes que utilizamos a veces pueden variar un poquito, y eso tiene algo que ver, ¿verdad? Y bueno, básicamente pues ese es Esto es importante, quizás no hemos hablado un poquito del público. El artista no hace la obra para el público, el artista hace la obra para sí mismo, porque si no, no es artista, es artesano, ¿no? Si yo llego a la mesa de esta manera, de la otra, es un artesano, pero si viene el artista y se inventa la mesa, y se inventa y me dice esto es lo que yo hago, y si usted lo quiere lo compra y si no, no. Ese es el artista, porque el artista crea para sí mismo. Entonces, entonces cuando ustedes, la obra de ustedes, ciertamente que cuando la hacen, no la hacen para el público, pero en un momento hay que pensar en quién va a ver la obra y cómo la va a entender. Entonces, por ejemplo, la obra que se hace para una estación de metro, no la obra que se hace para una bienal, porque el público la va a ver de manera diferente. La gente que está corriendo, yéndose a su casa, porque tiene que llegar a casa, porque llegan los niños, porque tiene que hacer la cena, porque tiene que ir al supermercado, ve la obra de manera diferente que la persona que va a una exposición y que tiene el tiempo suficiente para observarla, para embelezarse con ella, para divagarse, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las cosas que yo les digo a los artistas muchas veces cuando ustedes van a presentar, por ejemplo, aquí un dossier para la Bienal. Es importante que piensen ustedes en qué es la Bienal, qué tipo de espacios se utilizan para la Bienal. Bueno, ¿qué es la Bienal? La Bienal es un grupo bastante grande de artistas, entonces es importante presentar dentro de las obras que ustedes hacen, por ejemplo, ejemplos de obras puntuales, de obras que puedan captarse inmediatamente, porque cuando uno va a una bienal a ver 50 artistas, tiene que ver obras que se le queden en la memoria, que causen, que tengan impacto, a obras que resalten, que sobresalgan. Eso es importante, no crear obras chiquititas que se van a perder dentro de todo, porque pueden ser obras muy valiosas, pero el contexto es equivocado. No se pueden poner obras chiquititas en una bienal donde se está compitiendo con tanto otro artista. Entonces, es importante que la obra sea seleccionada, o si es una propuesta que van a hacer y luego van a crear la obra para la bienal, es importante que presenten una propuesta en que la obra es puntual. Se selecciona el espacio, regularmente cuando se hace una propuesta se selecciona el espacio, se habla con los curadores y la obra se crea para ese espacio. Y ciertamente pensando que a una bienal llega muchísima gente, que llega mucho tipo de gente, desde la persona más conocedora del arte hasta la persona que la cual la acaba de, no sé, que por casualidad lo invitaron los amigos a que fuera a ver la bienal juntos. Entonces ustedes tienen que hacer una obra que sea comprendida por diferentes públicos. Y luego pues a uno del curador le toca también ser, digamos, el intermediario de todo eso. Pero yo pienso que el artista debe estar consciente de quién va a ver su obra. Eso es importante, el tipo de exposición en la que va a estar y el contexto en que se va a mostrar. Alma tocó un tema que también para mí es sensible, eventualmente cuando escogemos imágenes. Si yo hace 3 años hice una pieza y la presenté en una exposición, y esa pieza después la vuelvo a presentar dentro de una exposición, dentro de una bienal, porque la escogen para eso, es muy importante que cuando la presente la gente sepa que esa obra no fue originalmente hecha para ese espacio, que a veces nos pasa. Entonces a veces de repente da la impresión que la pieza fue hecha para eso. Entonces es un tema que cuando ponemos la fecha corresponde a poner la fecha original de la pieza. Ya después en un pequeño párrafo yo puedo explicar que es una pieza que fue originalmente hecha para tal exposición que se está presentando dentro de ese marco, ¿verdad? Pero esto es un dato importante y vuelvo al tema de las instalaciones y a las medidas variables. Es importante tener algún parámetro, ¿verdad? Y sobre todo en algunas piezas que ustedes ya después de esto estoy seguro que las van a ver, no sé qué tamaño tenía, ¿verdad? La escala humana nos ayuda mucho a determinar eso. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, lo único que quiero agregar es que yo espero que tanto ustedes como las personas que no están presentes, que se presenten a la convocatoria. Eso no quiere decir que vayan a ser seleccionados, como lo mencioné en un principio, pero yo pienso que es una buena experiencia porque los dossiers van a ser vistos por personas que no conocen el arte de Guatemala, o sea que van a tener una mirada muy objetiva hasta cierto punto sobre los artistas, van a juzgar a las obras por el mérito propio. Y muchas veces cuando al artista se le rechaza, no se le rechaza porque la obra no sea buena, se rechaza sencillamente porque la obra no entra dentro del contexto. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. El rechazo no siempre quiere decir que la obra no tenga mérito o no sea buena. Sencillamente no entra dentro del contexto de lo que se está tratando de hacer. Y también eso es importante para muchos artistas que tienen que pensarlo cuando entran a una convocatoria. ¿Esta es mi obra adecuada para este tipo de exposición? ¿Sí o no? Porque puede ser que la obra que el artista haga no sea adecuada para una bienal, puede estar para una colectiva pequeña o para un proyecto de artista, una monografía, pero no para una bienal. Entonces el artista también tiene que ser un poquito objetivo consigo mismo y real, hasta cierto punto, ¿no? Afrontar la realidad de que la obra puede no ser adecuada para la bienal, pero eso no le resta mérito, sencillamente se busca la oportunidad de que se pueda mostrar la obra en otro contexto.